¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles y darles nuevamente la más cordial bienvenida a todas y a todos a una emisión más de Desde la Barrera este lunes 11 de junio de 2018. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Canal 44 Televisión. Nuestro tema hoy es el tercer y último debate de la y los candidatos a la gubernatura del estado, realizado la noche de ayer en Lagos de Moreno y transmitido por esta señal, la de Canal 44. Aquí algunos de los momentos de este último encuentro entre los y la candidata a la gubernatura del estado antes de la elección del próximo 1 de julio. Aunque sí respondieron al tema de seguridad propuesto en este tercer debate, los candidatos al gobierno del estado desperdiciaron la oportunidad de reivindicarse ante los ciudadanos y priorizar esta importante asignatura por encima de sus mutuos ataques. Fieles al pronóstico de que aprovecharían su tercera cita para recrudecer los señalamientos entre ellos, los candidatos ofrecieron dentro del tema de seguridad la limpieza del Poder Judicial, dar resultados hasta la mitad del mandato por medio de una estrategia tecnológica y una metodología de primer mundo, dijo el candidato Alfaro. Entre tanto, el candidato Lomelí previó que con una estrategia de inteligencia y un reforzamiento en cadena de las medidas de seguridad en todos los municipios, así como un salario mínimo de 18,000 pesos a todos los policías, se puede conseguir la paz y la tranquilidad. Para Miguel Castro es esencial que exista un nuevo poder judicial totalmente autónomo. Salvador Cosío Gaona resaltó que el tema de seguridad es prioritario y para ello ofreció la depuración total de las corporaciones y crear más agencias del Ministerio Público. Bueno, pues ahí está. Habrá que decir que aunque se evolucionó en los formatos y se avanzó en el contraste de personalidades, trayectorias y denuncias, mucho se quedó a deber en cuanto a los contenidos en el ciclo de debates de la y los candidatos a la gubernatura del estado, que concluyó justamente ayer, que abordaron en su tercer encuentro los temas de gobernabilidad y seguridad, desarrollo humano, educación e innovación y finanzas, obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. A juicio de especialistas en estos temas, como sucedió en los dos primeros debates, la y los aspirantes se quedaron cortos en la profundidad de sus propuestas y solo enlistaron generalidades que poco contribuyeron a contrastar entre los planteamientos de unos con los otros. Lo que queda claro de entrada es que en lo que resta de campaña, estos debates, reducidos en tiempo, se pueden complementar con foros de estas materias específicas en la que los contendientes tengan más oportunidad para delinear mejor sus planteamientos de solución a los enormes retos y dificultades que significan cada uno de los temas abordados. En ese sentido, significó un avance, sin duda, que a diferencia de los dos debates anteriores, esta vez candidatos como Enrique Alfaro remitieron a una dirección electrónica para conocer a detalle su propuesta en el tema de seguridad, mientras que Salvador Cosío envió también previamente un documento a distintos medios con su plan en esta materia. Pero quedó claro que sus exposiciones ayer perdieron la oportunidad, como lo veíamos en la cápsula, de presentar un diagnóstico de la grave situación de violencia e inseguridad por la que atravesamos y lo que harán o lo que harían para evitar que siga creciendo la base social de los grupos de la delincuencia organizada. Nadie, por ejemplo, mencionó el tema de los autogobiernos delincuenciales que controlan las principales cárceles del estado, cuya recuperación es condición indispensable para aspirar a tener una ciudad y un estado con más seguridad y menos violencia. Lejos de ser islas de legalidad, las prisiones de Jalisco están convertidas hoy en fuentes inagotables de recursos que aumentan el poder corruptor y de fuego del AMPA. De gobernabilidad nadie nada dijo,
del segundo bloque, que correspondió al tema educativo. Ese fue el tema que dominó y se dejó prácticamente de lado el desarrollo humano y la innovación. De lo escuchado, destaco la propuesta de Miguel Castro de crear una institución que se encargue de las prepas, hoy en manos de la Universidad de Guadalajara, y la promesa de Alfaro de que al término de su sexenio no exista una sola escuela que no sea de tiempo completo. En la tercera parte del debate, nada se dijo de cómo romper los obstáculos para una verdadera rendición de cuentas y combate a la impunidad más allá de la generalidad de limpiar el poder judicial. Rescatable la propuesta de llevar a cabo licitaciones inversas en línea y la exigencia de Miguel Ángel Martínez de que se elija ya en el Congreso el fiscal independiente. Ojalá que al menos ese beneficio concreto nos deje este tercer y último debate de cara a las elecciones del 1 de julio. Pero hoy, como hicimos con el primer debate, cuando se discutió sobre movilidad, desarrollo económico y medio ambiente, y como hicimos en el segundo también, que se abordó el tema de salud, cultura y deporte, así como infraestructura y gasto público y derechos humanos, también hoy aquí en Desde la Barrera vamos a analizar este tercer debate con la ayuda de especialistas para profundizar en lo que se dijo y no se dijo en cada uno de los temas tratados anoche. Iniciamos con el de la seguridad, para lo que hemos invitado a 3 especialistas para que escuchen lo que se dijo y nos hagan su evaluación. Estará con nosotros Fernando Espinosa de los Monteros, de la División de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Guadalajara, y Francisco Jiménez Reynoso, académico de la UP y de la Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos y gracias a todas y a todos los que respondieron hoy a nuestro sondeo en distintos puntos de la ciudad para recoger su opinión sobre nuestro tema de esta noche. Gracias también por seguir participando a través de nuestras redes sociales y llamándonos al 33 22 42 06 90. Gracias de verdad por sus sugerencias, por sus críticas. Vamos a una pausa y regresamos para entrar de lleno a nuestro tema de esta noche y para recibir a nuestros invitados. Quédese con nosotros, regresamos. Regresamos Desde la Barrera. Gracias a todos y a todas por continuar con nosotros. Antes de presentarle a nuestros invitados, escuchemos, como siempre, sus opiniones. Creo que, para empezar, el gobierno, porque ves elementos que realmente nomás se las pasan paseando, no se paran, les hablas y mejor huyen. Entonces, para empezar, los elementos de que no te ayudan. Y en segunda, que no les pagan bien. Creo que podría ayudar mucho en que todos los vecinos se juntaran como vecino vigilante, pero que reforzaran ese tipo de proyecto para que entre todos se echen la mano y baje la delincuencia. Sería ilógico culpar a alguien. La verdad, todo comienza desde el hogar. Si no somos buenos padres, si no damos buenos ejemplos, desde ahí comienza. La educación no se aprende en un libro, se recibe en el hogar, ¿no? Si no se fomentan las reglas desde ahí, estamos mal como sociedad. Definitivamente que la seguridad es culpa del Estado, de los encabezados en la política. Siempre va a pasar lo mismo. Esto no es reciente, tiene muchos años, muchos años. La inseguridad, para que llegue a terminarse, va a costar muchos sexenios, definitivamente. Y esto el gobierno de cierta forma quiere culpar a la gente, quiere culpar a otros partidos, entre ellos mismos echan la bolita. Necesitamos definitivamente unirnos todo el pueblo para tratar de reducir o eliminar todo esto. Sí, ya rebasó y demasiado. Ya alrededor de las 8 o 9 de la noche ya le piensa uno salir o algo porque no sabe uno ni con qué se va a encontrar. Y pues sí requerimos de más seguridad y sobre todo
que haya en las colonias algo de vigilancia, buena iluminación, sobre todo en la noche, porque sí está muy peligroso. Gracias a todos y a todas por sus comentarios, que sin duda reflejan claramente cómo la preocupación por la violencia y por la inseguridad que priva en la ciudad se ha convertido en la primera preocupación de los ciudadanos. De ese tema se convocó, la autoridad electoral convocó a los candidatos, a los candidatos a la gobernatura del estado a plantear sus propuestas de solución para enfrentar esta crisis de inseguridad que vivimos. Vamos a escuchar a los primeros 3 candidatos, lo que planteó el candidato de Morena, del PT y del PES, de esta coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí. Vamos a escuchar también lo que planteó el candidato del PRI, Miguel Castro, y el del PAN, Miguel Ángel Martínez. Los escuchamos y luego le presento a nuestros especialistas que van a escuchar y van a evaluar lo que se dijo y lo que no se dijo ayer de este tema. Vamos a generar educación, la suficiente educación, y a garantizar la educación y a generar empleos mejor pagados, para que esto empiece a generar bienestar al interior de las familias y la recomposición del tejido social. Vamos a impulsar con becas e intercambio a nuestros jóvenes, vamos a impulsar la cultura y el arte, vamos a activar todas las unidades deportivas con maestros. Esto sería en cuanto a la prevención. En cuanto a la contención, nosotros ya hablamos acerca de las policías, de cómo las vamos a transformar, cómo las vamos a profesionalizar, y en relación a enfrentar a la delincuencia con inteligencia, vamos a generar un grupo de estudio científico del crimen, así como atacar las estructuras financieras y acabar con la red de complicidad que se ha generado durante todo este tiempo. Y en relación a la Procuración de Justicia, nosotros estaremos impulsando la generación de la Fiscalía de Violencia de Género, así como impulsaremos también las mejoras en relación a la Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía Autónoma. La creación de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Civil, y trabajar en el programa de Tu Barrio, Nuestro Barrio es de Todos, en el que tenemos que hacer un trabajo importante entre todos, Federación, Estado y municipios, para que podamos entre todos recuperar la paz y la tranquilidad que a todos nos demanda. Es clave la participación de toda la sociedad. De 9 a 19 delitos de este tipo diario, o los homicidios dolosos de 1,184 a 1,342, o los robos de vehículos de carga de 375 a 843 en el mismo periodo, pues nos dicen que se fracasó y que si se está gastando más, en todo caso no se está gastando bien. Hay que profesionalizar a los cuerpos policíacos, y eso significa formación de los mandos y de la tropa, separación de funciones entre policía preventiva y policía ministerial, y condiciones de seguridad social mejores, incluida posibilidad de jubilación anticipada. Bueno, pues ahí están las primeras intervenciones. Vamos a repetir el ejercicio que hemos hecho tanto después del primer debate como del segundo, y para ello me da mucho gusto saludar, agradecer su presencia aquí en el estudio de Desde la Barrera a Fernando Espinosa de los Monteros, de la División de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Fernando, bienvenido. Buenas de nuevo. Noches. Gracias. Gracias por estar aquí. También me da mucho gusto recibir a Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Guadalajara. Rogelio, bienvenido. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Y a Francisco Jiménez Reynoso, él es académico del Departamento de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Los tres expertos en el tema. Francisco, bienvenido, qué gusto tenerte aquí también. Jaime, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden como siempre. Gracias. Bueno, pues a los ojos de estos tres especialistas vamos a revisar, a ver, ¿qué les dijeron estas primeras tres intervenciones? Sé que ustedes estuvieron atentos ayer al debate, pero bueno, un repaso para quienes nos están viendo y no pudieron seguir el debate ayer domingo. Fernando, esas tres primeras intervenciones. Bueno, yo pienso que
realmente no es un debate, sino que es una presentación de ideas. Y una presentación que en lo que se refiere al doctor Lomelí se me hizo una muy mala presentación. Estaba leyendo allí en su iPad y no leyó bien. En el caso de Miguel Ángel Martínez Espinosa, me parece que todos conocemos las cifras de la delincuencia que han aumentado y que desaprovecharon ambos la oportunidad para decir, no queremos que digan qué van a hacer o cómo lo van a hacer, sino un proyecto de lo que es realizable durante el gobierno si ellos lo llegan a tener. Pero creo que en el caso de estos dos no tienen mucha idea de cómo hay que combatir la inseguridad en Jalisco. Hablan todos de la fiscalía, hablan todos de un fiscal autónomo, hablan todos de aumento de presupuesto, pero no dijeron ninguno, por ejemplo, que se hace necesario no solamente la capacitación de la policía, sino tenemos el caso muy claro de Nuevo León, que ha puesto una universidad para policías. Bueno, el único que habló de eso fue Miguel Castro, de acuerdo a los apuntes que traigo aquí, una licenciatura en seguridad pública. Es lo que se ocupa. Hay que profesionalizar esto. Miguel Castro, a mi parecer, es el que tiene la idea más concreta. De estas tres primeras más acabada, porque él hace una relación de lo que es la inseguridad con todo un método para luchar y enlazar la inseguridad con la corrupción, o sea, la inseguridad como efecto de la corrupción que existe en las instituciones de gobierno. Y él no solamente da un programa, un proyecto rápido, porque no se puede hacer más, porque mucha gente dice, bueno, es que debieron de decir de dónde van a sacar el dinero y ese tipo, eso no lo pueden decir porque no alcanza el tiempo, en principio, y por el desconocimiento del tema también. Pero Miguel Castro hizo ese enlace que me pareció fundamental entre la corrupción y la inseguridad, y ataca los dos puntos bastante adecuadamente. Gracias, Fernando, por estos puntos de vista iniciales. Rogelio Barba, ¿a ti qué te dijeron estas intervenciones? Bueno, a mí me llama mucho la atención que tres representantes de los partidos, del Verde, del PRI y de Movimiento Ciudadano, hablan sobre el Poder Judicial. Morena, PRI, PAN. Ellos están haciendo un planteamiento sobre evaluar el Poder Judicial, total autonomía del Poder Judicial y limpieza integral del Poder Judicial. Estas tres propuestas yo creo que no caben en una Ellos idea. Son titulares del Poder Ejecutivo. Son poderes distintos, ¿no? Dice Alfaro, por ejemplo, que con justicia se enfrenta la inseguridad. Estamos de acuerdo, pero yo creo que quien debería de tomar la iniciativa sería el presidente del Supremo Tribunal, en este caso, ¿no? Entonces ahí creo que están confundiendo, pues, el tema de la seguridad porque tiene que ver con el artículo 21 constitucional, que es ahí donde lo sujeta, y la coordinación con la federación y los municipios. Ahora, desde los poderes legislativo y ejecutivo, si están viendo que en el Poder Judicial es un resumidero ahí de pues muchísimas irregularidades, se puede hacer presión social para que el presidente del tribunal sea el que inicie esa reforma. Claro, por ejemplo, el del PRI... Pero no desde el Ejecutivo se puede decir. Quiere hacer un observatorio, ¿no? Proponer un observatorio judicial, pues eso... Casi todos los observatorios son ciudadanos, ¿no? No son parte del gobierno. Es una propuesta de Castro, ¿no? Así es, esa iniciativa o esa propuesta tiene que ir a partir de la ciudadanía. Hay muchos datos, por ejemplo, que a mí me llaman la atención por ser parte del gobierno, ¿no? Decía el del PRI que el 31% de los jaliscienses ha sufrido problemas de inseguridad. Si vemos las estadísticas del ENVIPE, de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito del 2018, que acaba de salir en marzo, es el 71.5%, pero como son parte del gobierno, pues bajan los índices para no causar tanta alarma, ¿no? Y sobre todo también el presupuesto. El presupuesto, dice el PAN,
que en 2015, por ejemplo, en cuestión de imagen de la Fiscalía, tenía 2.561.000 pesos, según la ley de egresos del Estado de Jalisco, y del 2018 se erogaron 17.177.000 pesos. Es decir, inflaron el presupuesto solamente para imagen de la Fiscalía General del Estado, en vez de haberlo distribuido en otras áreas. 400%. Así es. Entonces, hablan sobre ciudadanizar la seguridad. Eso me parece interesante, poder involucrar pues, a los entes sociales para poder intervenir de manera preventiva, obviamente, cada quien desde su trinchera, el Estado con estrategias jurídicas, con estrategias sociales para la prevención. Entonces, de alguna manera, yo considero que, por ejemplo, el del Verde, que insistía en el segundo debate, insistía sobre seguridad, no aprovechó el tiempo, tampoco habló de esas políticas públicas que tienen alineado el Partido Verde, que tiene que ver con la pena de muerte o con la pena indeterminada. Eso no lo tocó y creo que perdió una gran oportunidad de poder hacer un planteamiento serio sobre el tema de la inseguridad, con todas las cifras que tenemos, ¿no? El aumento de feminicidios, el aumento de los homicidios dolosos, el aumento de robos a casa habitación, pues todos van a la alza, ¿no? Hacen una diferencia entre la delincuencia convencional y no convencional, que es muy interesante por poderlas delimitar, porque la delincuencia no convencional, que es la delincuencia organizada, pues se tiene que estructurar a partir de una organización con la federación. Gracias, Rogelio. Francisco Jiménez, ¿tú cómo los viste estas primeras tres propuestas, intervenciones de los candidatos? Bueno, creo que se quedan cortos, limitados, como atrapados en los 80s, todavía con el discurso ya muy añejo de lo que hemos venido insistiendo los académicos desde hace muchos años, que es necesario una homologación de los sueldos de los policías. Ya tenemos más de 10 años insistiendo en ello, porque tenemos policías de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y hasta de quinta, con poco equipo para trabajar, para hacer sus labores. Hay pocos policías, algunos municipios tienen 5, 6, 7 elementos y pues están prácticamente sin capacitación. Algunos de ellos tienen la suerte de tener un arma, pero no tienen tiros para abastecerlas, no practican al año ni una ni dos veces, entonces no están preparados para repeler una agresión donde está muy arraigada ya la delincuencia organizada. Entonces el discurso para mí es muy atrasado, porque la inseguridad que estamos viviendo en nuestra entidad pues ha avanzado a pasos agigantados. Hoy tenemos en nuestro estado los problemas y nadie lo toca, ninguno de los tres, y prácticamente ninguno, los problemas de la autotutela, de la justicia por propia mano, los linchamientos. ¿Qué se va a hacer en materia de seguridad y de justicia para erradicar estas conductas? Tenemos el tema del terrorismo, que ya está en Jalisco desde el año 2011, según el artículo 139 del Código Penal Federal. Ninguno trató el tema de qué se tiene que hacer, cuál es la estrategia. También está el tema de los homicidios a la clase misma, a la clase política, porque ya los están matando a los funcionarios públicos, caso Gallegos en el inicio de este sexenio, uno de los primeros magnicidios, y así en cascada se vinieron homicidios en contra de presidentes municipales. Bueno, en este proceso electoral van 112. Así es, efectivamente, y entre candidatos y servidores públicos, y qué mencionar del ataque a un funcionario de primer nivel en días pasados, que lamentablemente cae un bebé. Lo comentaba ahorita al principio en el programa, otra gran omisión fue no tocaron nada de las cárceles. Nada, ni de la reinserción. Nada que ver. Nada de la reinserción, cárceles. Los expertos, si ustedes lo compartirán, dicen que la seguridad en las ciudades pasa por tener controlada la cárcel y no en manos del autogobierno, ¿no? Así es, hemos visto recientemente en la historia contemporánea de Jalisco cómo se han llevado a cabo las famosas narcofiestas públicas ahí, y en vez de haber sanciones para los servidores públicos que estaban al frente, no, son premiados con ascensos, ¿verdad? Ahí siguen en el sistema, ¿verdad?
recibiendo premios, recibiendo salarios y siendo protegidos por el sistema, lo cual es una contradicción y que pues se va generando ese gran monstruo que genera la impunidad y su hermana gemela que no siempre la acompaña la corrupción. En realidad nadie hizo el diagnóstico tan grave de la inseguridad y violencia por la que estamos atravesando. Muy ¿no? superficial, Porque no muy por encimita. Bueno, vamos, gracias Francisco, vamos a la pausa, regresamos, escuchamos más de sus opiniones, otras dos intervenciones de los candidatos y seguimos con el análisis de este tema aquí con nuestros expertos invitados. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Vamos a escuchar más de sus opiniones antes de presentarle las intervenciones del candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, y del Partido Verde, Salvador Cosío Gaona. Mentiras. Yo realmente no, tantos años que han pasado y prometen y pues no las creo, ninguna. Bueno, una cosa es lo que proponen los gobernadores y nosotros como ciudadanos, ¿qué proponemos? Respetar las reglas del tránsito, tener más cultura, no aceptar mordidas. No todos debemos de culpar a nuestros gobernadores. Si no comenzamos como ciudadanos nosotros a inculcar el cambio, ¿cómo vamos a exigir? Proponen, pero para que lo cumplan está difícil, porque si hay propuestas sobre la inseguridad y mejoras para todo, pero pues ojalá y cumplieran. Y pues que cada quien ponga su granito de arena en lo que quiera y a ver cómo les va a los candidatos. Está difícil. La mayoría propone que es implementar a más policías, un cuerpo más amplio y estrategias con tecnología. Si tienes mejores estrategias de cómo atrapar a los criminales, simplemente lo que deberían de mejorar son los procesos. Pues yo creo que en sí cualquier cosa que planeen va a ser muy difícil que controlen la inseguridad por la violencia. Gracias a todas y a todos por sus comentarios. Escuchemos ahora a estos dos candidatos y continuamos con el análisis de sus propuestas. Los de violencia que hemos alcanzado en Jalisco han demostrado que la capacidad de respuesta institucional, nuestro andamiaje legal, nuestro orden institucional están rebasados. Tenemos que partir de esa premisa para poder construir una solución. Nosotros hemos planteado que la ruta central es que la violencia no se combate con más violencia, que solamente con justicia podemos revertir la ola de inseguridad que vivimos en Jalisco y que vivimos en México. Desde el día 9 de abril presenté nuestra propuesta de seguridad que está integrada por 10 ejes y 72 propuestas concretas, con los cómo, los cuándos y los con qués. 25 propuestas en materia de prevención social de las violencias, 20 en materia de fortalecimiento y desarrollo de las instituciones y 20 para combatir la impunidad. Dentro de este planteamiento está claro ante la pregunta que nos hacen que de los 6.500 millones de pesos que hoy tiene a su disposición el sistema estatal de seguridad y de impartición de justicia ha sido manejado de manera ineficiente y con una terrible corrupción. Está demostrado también por la organización México Evalúa que la baja rentabilidad de costo-beneficio de los programas federales de prevención es evidente. Vamos a hacer un uso sensato y racional de los recursos públicos y los vamos a alinear en torno a estos ejes que planteamos. Gracias, candidato. Y la pregunta voy a reiterar porque es cómo hacer que los ciudadanos tengan claro lo que está sucediendo. Tenemos que hablar de frente con la gente, tenemos que explicarles la naturaleza del problema, tenemos que entender que la violencia también se genera en el seno de nuestros hogares, que tenemos un problema creciente de adicciones, que tenemos un problema creciente de bullying en las escuelas, que tenemos un seguimiento deficiente de lo que está pasando en la célula básica de nuestra sociedad. Nosotros lo que vamos a plantear son acciones concretas en 10 ejes de trabajo, dos fundamentales que son las estrategias de seguridad pública y la prevención del delito. Dos estrategias centrales que son los delincuentes en la cárcel y no en la calle. Hay que despistolizar con puntos de revisión estratégicos, con alta tecnología, con operativos de ciberpolicía para evitar el tráfico de armas por internet. Hay que crear de inmediato un escuadrón de pacificación con 500 elementos certificados, equipo táctico, adiestramiento militar, y eso nos va a ayudar a pacificar comunidades, barrios y colonias. Hay que depurar de inmediato a la policía de los malos elementos e iniciar el registro estatal de policías. Hay que abrir 100 nuevas agencias del Ministerio Público con contratación de 400 nuevos policías
investigadores o ministeriales. Hay que evaluar la eficiencia de jueces, magistrados, ministerios públicos y policías para eliminar las fallas tan tajantes en el nuevo sistema, un nuevo código penal con retipificación de delitos para que los malandrines no salgan fácilmente por leyes incorrectas, mal redactadas. Bueno, pues ahí está la intervención de estos dos candidatos, de Enrique Alfaro y de Salvador Cosío. Francisco, empezamos ahora contigo. Bueno, yo creo que es uno de los candidatos que veo más centrados, el caso de Alfaro. Sabemos que trae un equipo de trabajo. En particular, yo conozco a uno, creo que es serio. Guillermo Cepeda Lecona es un personaje que se ha dedicado a la investigación con prestigio nacional, incluso me atrevo a decir más allá de las fronteras, con obras publicadas objetivas. Y es con parte del estudio equipo de la carga de los ministerios públicos y todo. Sí, Crimen y Castigo, con estadísticas pues desde hace muchos años que ha venido documentando. Es un teórico, hay que decirlo, no le han dado la oportunidad para desarrollar actividad práctica. Vamos a ver qué hace desde el Congreso. Vamos a ver qué es lo que hace desde la ahí. La Comisión de Seguridad y de Justicia. Efectivamente. Porque de seguro llega. De seguro va a llegar. Y creo que pues este trabajo que le ha desarrollado Guillermo Cepeda Lecona es lo que está en la dirección de internet que Alfaro muestra para que la consulten, porque que ese hay que decirlo, es un avance, ¿no? Claro. Ante la imposibilidad en un debate de 2 horas poder profundizar, consulten. Que los candidatos mejoren, porque yo creo que pueden mejorar en el sentido de dar lineamientos más articulados y más integrales del tema que se les pregunta y luego remitir a detalles a páginas como lo hizo Alfaro, sí, ¿no? Yo creo que es un acierto. En el caso de Salvador Cosío, yo esperaba francamente algo más. Porque él había reclamado en los 2 anteriores, ¿no? A duro y dale de que había que hablar de seguridad y que la seguridad era el tema. Entonces, cuando le ceden la voz, yo esperaba que dijera algo diferente, algo distinto, propuestas serias, objetivas. Incluso llegaba a cometer los errores de hablar del fiscal general. Él decía que el procurador, o sea, se quedó todavía en la figura ya en desuso del procurador. Hoy tenemos un fiscal general y hasta en el mismo lenguaje pues era inadecuado, y lo que propone pues no descubre nada novedoso. El hablar de más ministerios públicos, capacitación a policías, pues es algo ya muy trillado, sin una propuesta seria, objetiva y a la altura de las circunstancias por la inseguridad que estamos viviendo en nuestra entidad. Ya expliqué en el bloque anterior cuáles son los delitos y las conductas más preocupantes en nuestra entidad en el tema de la inseguridad. Tenemos actos de microviolencia, desde los altercados automovilistas que se pueden dar, que llegan a las palabras, de las palabras a las manos, de las manos a las armas, que pueden ser blancas o de fuego, por citar algún ejemplo, y también las prácticas de la macroviolencia, que ya estamos hablando de las desapariciones forzadas, de los descuartizamientos y qué decir de las disoluciones en ácido de personas, ¿verdad? Gracias, Francisco. Rogelio, ¿a ti qué te parecieron esas 2 intervenciones? Bueno, yo quiero destacar algo muy importante que dice Alfaro sobre delincuentes en la cárcel, no en la calle. Eso produce un resentimiento, ¿no? Y luego dice que con los delincuentes no se negocia. La legislación permite negociar con los delincuentes. El artículo 22 constitucional lo establece. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada también. Aquí considero en la parte de los testigos protegidos. Sí. O en la figura del arrepentido, se llama el artículo 35 o 36. O los pentiti en Italia. En el Código Penal italiano es donde surge esta figura en la cual se puede negociar, ¿no? Un poco por la que va la propuesta de Andrés Manuel, ¿no? De la amnistía. Sí, la amnistía es reconocida legalmente, solamente que hay que buscarle pues un acomodo que se pueda. Pero de lo que se dijo ahí, están cerca de llegar a una solución a este gravísimo problema desbordado que tenemos de violencia e inseguridad en Jalisco. Mira, yo creo que con lo que se establece aquí, por ejemplo,
muchos hablan, o los dos hablan sobre mayor presupuesto a seguridad. Hay 6,000 millones que tiene la Fiscalía. A ver, me parece algo importante, dice Alfaro. Lo que hay, dijo, es suficiente. Nada más que se ha manejado de manera deficiente. Sí. Por ejemplo, en Jalisco no se cumplen los parámetros de la ONU sobre policías por cada 100,000 habitantes. Hay un gran déficit de policías. Son 300 por cada 100,000. Jalisco está en 232. Solamente se cumplen varios estados, como es Baja California Sur, Colima, México, Guerrero y Quintana Roo, que cumplen con ese parámetro de la ONU. Sin los policías suficientes, pues de entrada ya vas perdiendo la batalla. Sí, pero no solamente es sacar a los policías a la calle, sino que también se tienen que pasar por un proceso de transformación. Como decía el maestro Fernando Espinosa, en Monterrey hay una universidad de ciencias de la seguridad donde pasan por un proceso de formación que dura 6 meses, que es pagado por el Estado y que les dan clases de orden legal, derecho constitucional y sobre víctimas. También destacan los dos, Alfaro y el verde, Cosío, sobre el tema de la víctima, ¿no? Es muy importante el tema de la victimización secundaria que se encuentra en la ley, no doble victimizar a las personas que son víctimas por parte del Estado, porque es mucho más dañino quien genera esa doble victimización porque es el Estado. Entonces sí reconocer a las víctimas como lo establece la ley, ¿no? Y darle todo un seguimiento integral para que tenga la confianza de poder denunciar y tener un aliado en la calle que son las víctimas, ¿no? Que obviamente no produce la delincuencia el Estado, pero sí con el tema de la victimización secundaria. Fernando Espinosa. Yo creo que los dos nos dejan mucho a deber en su participación. Puedo coincidir con Alfaro en el sentido de que el Estado está rebasado. Eso es algo que todo el mundo lo sabemos y lo padecemos. Y que es una causa importantísima de la inseguridad. Puedo coincidir que la sociedad civil también debe de participar para prevenir la inseguridad. Coincido en que hay que distribuir mejor el presupuesto, por supuesto, pero no veo una estructuración de una propuesta adecuada, no obstante que tiene él toda la experiencia de haber sido alcalde y que realmente las cuentas como alcalde son muy malas. Es decir, nos ha entregado un Guadalajara mucho más violento del Guadalajara que recibió, y eso me parece muy mal. Y desalentador. Así es, porque pueden decir o pueden las personas que están cerca de ellos hacerles un diagnóstico y quizás les pueden hacer un proyecto para resolver, atacar el problema de la inseguridad. Pero el problema fundamental es el operador del proyecto, no solamente el jefe de la policía o el fiscal del Estado o las fiscalías que todos quieren inventar. Ya vamos a tener al rato 10 fiscalías autónomas especializadas en cada delito. Y este es un problema gravísimo. Los políticos mexicanos, Oye, antes se creaban comisiones, ahora se crean fiscalías. Son muy limitados, la verdad, son muy limitados, no tienen mucha capacidad. Ahí está mostrado en la participación tanto de Salvador Cosío, con los dos yo tengo una magnífica relación de amistad, pero me parece que no tienen un sentido real de una propuesta acabada que pudieran darle cuando menos a conocer en un debate a la ciudadanía los puntos más importantes. Enrique Alfaro, cuando todo el mundo pensábamos que era el tercer y último debate con el tema más sentido de la sociedad, uno esperaba que los candidatos se pulieran, llegaran con su mejor propuesta para crearle al votante, al ciudadano que quieren que vaya y lo respalde en las urnas, una esperanza de solución a este problema. Yo he estado ahí en un debate y se pone uno nervioso frente al tiempo, que allí el principal enemigo es el reloj, y entonces
Ustedes observaron que llevan muchas hojas escritas y Enrique Alfaro las perdió y estaba buscando las hojas. Entonces, van mal preparados, no saben dónde traen su documentación para resolver su discurso, ¿no? Pero además, como no lo conocen, tienen que consultar y tienen que leer. Y eso me parece muy lamentable. Creo que han desaprovechado los dos una gran oportunidad para darle a conocer a la ciudadanía un camino cuando menos de certeza para luchar en contra de la inseguridad que padece el Estado. Pero en el caso de Enrique Alfaro hay que señalar que él, ¿qué nos puede ofrecer si no pudo con Guadalajara? ¿Cómo va a poder con el Estado? Sí, esa es la pregunta y la resolución que debemos de hacernos, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué debíamos de creer hoy en una propuesta para enfrentar este problema en el Estado cuando en la ciudad de Guadalajara no hubo resultados? No pudo, simplemente no pudo. Vamos a ir a una pausa y regresamos a nuestro último bloque para ver a los dos candidatos que nos restan y entrarle a las conclusiones del tema. ¿Qué sugieren nuestros especialistas en lo que tendrían que trabajar los candidatos para acabar de terminar estas propuestas que apenas ayer se quedaron en un esbozo, en un listado de buenos propósitos, medio desarticulados, medio fragmentados? Con eso regresamos, quédese con nosotros. Regresamos, gracias a todos por sus comentarios, en redes sociales también por su participación a la pregunta de qué opina de las propuestas que hacen los candidatos en seguridad. Algunas de sus respuestas, gracias a Rafael S., dice, ¿están de más? Se necesita una ley que los haga firmar un documento ante un notario con todas sus propuestas. Al final de su administración, revisar cuáles se cumplieron. Si no se cumple el 85% mínimo, se van a la cárcel o muerte civil, dice Rafael S. Si cubren más del 95%, unos superpremios. Ya la demagogia queda sobrando. Lo difícil es concretar el castigo ejemplar en caso de no cubrir su cuota, propone Rafael S. Gracias también a Jonás 23. Él dice, ¿por qué ningún candidato da una propuesta extraordinaria? ¿Acaso no tienen la capacidad o se guardan para que no se las copian? Es la pregunta de Jonás 23. Y Sad Sigward, ¿de quién es la culpa de la inseguridad? Él dice, hay muchos factores, porque hay que ver qué clase de delitos son los más frecuentes, desde los robos a transeúntes o crímenes de cuello blanco. Gracias a todos por sus comentarios. El resto de su participación lo puede ver usted en nuestras redes sociales de Canal 44 y desde luego de Desde la Barrera. Vamos a escuchar la intervención de la candidata del Partido Nueva Alianza y también del candidato del Partido de la Revolución Democrática. Terminamos de ver sus intervenciones y vamos a los comentarios de nuestros especialistas y sus conclusiones. Más criminal decir que la pobreza genera criminales, eso es falso. No hay estadísticas que demuestren que los criminales de los que estamos ahora lamentando, más de 3,000 desaparecidos en Jalisco, de los cuales muchos son niños, sean de origen humilde. Los criminales de cuello blanco tienen un gran compromiso para explicar en Jalisco. Tenemos casi 118,000 denuncias y que de esas 118,000, solo 20,000 han sido resueltas. Tenemos un Estado en total ingobernable. Pero además, esto afecta a nuestro patrimonio, a quien agradezco que nos esperó y están aquí con nosotros. Pero Lagos de Moreno y Puerto Vallarta son los municipios que más mujeres desaparecidas tienen. Vamos a concluir el debate. Los candidatos y la candidata y las mujeres no van a llegar a casa. Y eso es un insulto. Eso es un insulto
porque se nos dijo que la seguridad iba a ser parte del trabajo en este sexenio. Por eso necesitamos un fiscal autónomo e independiente electo por el voto. Rogelio, empezamos contigo, un poco lo que dijeron estos candidatos y las conclusiones, como en qué deberían trabajar en esto que resta de campaña para afinar una propuesta más acabada en este tema que es la principal demanda de los ciudadanos, que las autoridades cumplan con su obligación constitucional de garantizarles seguridad y paz. Bueno, yo puedo rescatar la última propuesta de la maestra sobre la autonomía presupuestal, la autonomía de la Fiscalía, que tiene que ver con el presupuesto y con la función del Ministerio Público, toda vez que en gran medida cuando hay un empoderamiento de la Fiscalía, pues no se sujeta a los vaivenes políticos. Entonces yo creo que ahí tiene que ver con una plena autonomía, pero desde el punto de vista de la base constitucional, en el cual tenga que ver con esa autonomía presupuestal y sobre todo de funcional, con la finalidad de que en la misma Fiscalía sean elegidos, por ejemplo, el presidente del Poder Judicial. Eso lo tenemos en otros órdenes jurídicos internacionales que bien se pueden adoptar a nuestras medidas jurídicas en México, con la finalidad pues de poder hacer una investigación independiente, poderle someter a aquellas personas que cometen un hecho criminal en el amparo a la ley. Viene una convocatoria del Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción para hacer mesas que definan el andamiaje institucional de esa nueva Fiscalía Independiente. Habrá que ver cómo se da. Sí, esto se tiene que establecer desde el punto de vista legal. Si no se encuentra en la independencia, la autonomía en la Constitución, pues difícilmente van a poder tener una autonomía de funcionamiento y presupuestal. Tiene que estar ahí escrita en la Constitución con la finalidad de que puedan pues trabajar en el ámbito jurisdiccional. Así es. Te veo con mucho escepticismo, Fernando. No, simplemente mira, de los dos que presentaron habrá que rescatar. Orozco Santillán hace mucho énfasis en que la pobreza no genera delincuencia y eso me parece un contrasentido. La injusta distribución de la riqueza sí genera delincuencia, aunque yo he escuchado que la desigualdad está claro, en la base de la inseguridad. Es uno de los principales generadores de inseguridad y vemos los países nórdicos, por ejemplo, que ya cerraron las cárceles porque son poblaciones satisfechas. Increíble. ¿Sí? Entonces el planteamiento me parece muy fuera de lugar. El planteamiento de la compañera de Nueva Alianza me parece en la parte de una fiscalía autónoma. Claro que tenemos que ir por una fiscalía autónoma, donde no solamente sea autónomo el presupuesto, sino sea autónoma la función, porque no podemos... Y el fiscal del gobernador, de los diputados, de los magistrados, totalmente. De los poderes fácticos que también mandan sin porque tener... no podemos mantener ya esa dependencia ni el uso de la violencia legítima hacia determinados personajes a través de las acciones penales, ¿no? O sea, hay que aplicar el derecho penal discrecionalmente a quien se le quiere aplicar y no aplicarlo a quien no se le quiere aplicar. Y en eso depende mucho la autonomía. Tenemos que caminar forzosamente a una autonomía real de las fiscalías, no con tantas fiscalías, claro. Una fiscalía independiente, que no deje impune ningún tipo de delito, ¿no? Y rescato también algo que mencionó la maestra, donde se necesita mucho más la presencia de la mujer. La mujer en este concierto político de lucha contra la inseguridad realmente no tiene participación. Si tú ves, solamente una mujer tiene participación. Conclusiones. En 10 segundos. 10 segundos. Simplemente hay que hacer una policía
profesional proactiva. Eso después lo puedo explicar. Hay que hacer una fiscalía autónoma, realmente autónoma, y hay que luchar con sistemas para prevenir la corrupción, para terminar con la inseguridad. Ahora que llegue esta discusión de la Fiscalía Autónoma, hacemos otro programa de ese tema en específico. Sí, cómo no. Francisco, terminamos contigo. Sí. Bueno, creo que la candidata, el tema de la Fiscalía Autónoma, incluso el maestro Fernando Espinosa nos apoyó en el Congreso del Estado. Generamos una propuesta concreta en la que participamos más de 60 juristas, entre ellos doctores en Derecho, maestros, catedráticos, magistrados, jueces, y la presentamos formalmente al Congreso del Estado con el procedimiento para elegir al fiscal general, para que deje de ser la tradición que hemos tenido en México y en Jalisco, no ha sido la excepción, de que el procurador, en su momento, hoy fiscal general, no, pues no se puede, sea el abogado del Poder Ejecutivo. Luego son los fiscales carnales que les llaman, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, verdaderamente necesitamos fiscales que sean autónomos, independientes en la práctica. Y esto tiene que ver con el origen que es su elección. Eso es muy importante. Y yo coincido plenamente, incluso lo publicaron algunos diarios el día de hoy. En mi opinión, yo creo que el candidato Orozco del PRD está muy equivocado, muy perdido. Pues claro que la pobreza, coincido con el maestro Fernando, en este país donde tenemos más de 50 millones de pobres, genera inseguridad. Y muchos de estos jóvenes, niños, adultos, se suman a las filas del crimen organizado, precisamente por la necesidad. Francisco, muchas gracias. A la orden, Jaime. Rogelio, gracias. Fernando. Gracias. Lo esperamos pronto aquí, pero sobre todo, gracias a usted. Que tenga una excelente noche, una excelente semana. Nos vemos aquí el miércoles en punto de las 9 de la noche. Pásela muy bien.